Bona tarda a tots i totes. Això ja és allò de això ja s'acaba, però crec que ve la cirereta, crec que ve també allò que molts de nosaltres estàvem esperant, perquè en aquest moment tinc el plaer de presentar el senyor Fernando Trujillo Sáenz, que és doctor en Filologia Anglesa, professor i titular del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Granada, dona classes a la Facultat d'Educació, Economia i Tecnologia de Ceuta i es presenta en el seu blog, Strangis, on diu «Enredo y crezco en Conecta 13, especialista en educación y enseñanza de idiomas. Aprendo por todos lados, leo y escribo por donde puedo. Hablo donde me dejan, me gusta escuchar, dirección en movimiento». Jo crec que només amb això ja hi hauria prou com per veure que ha de ser interessant i apassionant el que ens presentarà. Ha estat membre del Consell Assessor de Política Lingüística de la Junta d'Andalusia i del Comitè d'Elaboració del Projecte Lingüístic de Centre d'aquesta autonomia. Va dissenyar el projecte lingüístic del Centre Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus, la OAPE, l'anterior al CEPIE, que tots coneixem. L'octubre del 2017 va ser anomenat membre del Consell Assessor de Política Lingüística de la Universitat de Granada. Té una pàgina personal, Strangis, i la seva, sota el seu nom, que us recomano. Per mi és un plaer, no únicament perquè sé que us agradarà, sinó perquè el conec personalment i és entranyable, assequible i una gran persona, a més d'un brillant professional. Moltes gràcies. Tens la paraula. Encantada de estar aquí contigo. Moltes gràcies, Neus. Moltes gràcies a tothom. Pido disculpas por haber puesto que soy especialista. Te escucho ahora y me ha dado como una vergüenza tremenda. Qué poca vergüenza hay que tener para decir que uno es especialista. Bueno, no le prestéis mucha atención a la primera diapositiva. La importante es esta. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Sobre todo habiendo alternativas. Yo esto es una cosa que no voy a comprender nunca. Bueno, la presentación la he escrito podemos decir en catalán antiguo, es el que tenéis abajo, ¿vale? Porque el catalán moderno lo domino muy mal. Lo entiendo muy bien, lo leo muy bien, pero lo hablo muy mal. Soy A0, entonces no voy a hacer el ridículo utilizando el catalán. Después en las preguntas, si queréis, sí. Vamos a hablar un poco sobre formación en la universidad y vamos a irnos moviendo entre formación de manera genérica, nos vamos a mover hacia formación del profesorado, vamos a hablar un poco de una batería de temas. Lo que ocurre es que cuando empecé a preparar la ponencia, pues descubrí esto, fijaros. Una cita, esto es UNESCO, y nos dicen hay relativamente poca investigación sobre el estado y el rol de la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior en el mundo. Esto es importante, año 2009. Y pensé, Fernando, vaya gol que te han colado, que hables sobre un tema sobre el que hay poca investigación. Y además, el mismo informe dice, hay poca, pero sería muy bueno que hubiera mucha investigación. Y yo pensé, metiendo presión al ponente, ¿no? Es decir, hay poca, pero debería haber más. Bueno, yo no tengo culpa de que haya poca. Pero después pensé, ojo, esto es 2009. Ni siquiera habíamos tenido una pandemia en nuestra generación, ¿no? Que es lo que marca el eje de todo esto. Y entonces, pues pensé, ¿y esto que decían para 2009 será verdad todavía? ¿Qué creéis? ¿Será verdad o será ya falso? ¿Hay poca investigación sobre el tema? En esta ponencia vamos a utilizar una estrategia comunicativa que es hacer así, para decir que sí, esto es universal, nosotros en África lo hacemos, sabéis que yo trabajo en Ceuta, creo que también lo hacéis en Cataluña. Si pensáis que no, podéis hacer este gesto y también la contractura la podemos ir aliviando. ¿Habrá poca investigación sobre enseñanza y aprendizaje en educación superior todavía? Bueno, pues efectivamente, hay un montón de investigación. Desde que UNESCO sacó este informe, pues fijaros la diferencia.
yo creo que es el único informe de la UNESCO al que le hemos hecho caso. Básicamente dijeron, hay poca investigación, a hacer investigación. Además, una investigación que ya está asentada. Esto los compañeros y las compañeras que hacen bibliometría pues lo saben cuando hay un cierto equilibrio entre el número de libros, el número de artículos de revisión, presentaciones en eventos y, por supuesto, artículos de investigación. Es decir, la investigación sobre enseñanza y aprendizaje en educación superior está razonablemente asentada. Y si además vemos el lugar de procedencia, descubrimos que somos la primera potencia. Nadie en el mundo, lo voy a repetir, nadie en el mundo sabe más que nosotros sobre educación superior y sobre enseñanza en la educación superior. Por tanto, lo que he pensado es que esto es ya un signo de los tiempos. Como sabemos tanto, pues ya todo esto habrá cambiado. Entonces lo que he pensado es que yo ya acabo la ponencia, gracias, y lo que van a entrar ahora son las azafatas y los azafatos y van a repartir unos artículos y vamos a hacer una tertulia dialógica. ¿Os parece bien? Yo no tengo nada que añadir a lo que ya han dicho tantos miles de investigadores. ¿Os lo podéis imaginar? El conocimiento precede al cambio, así que ya nuestra universidad tiene que ser la bomba, como dice la Neus. ¿Sí? ¿Predice en este caso el conocimiento al cambio y el...? Pensemos que sí, pensemos que sí. Entonces, fijaros, esta descripción que vamos a leer ahora, como os he dicho en catalán antiguo, esto ya no sirve, ¿vale? Esto es del mismo informe, año 2009. Y dice, hace 20 años, 2009 menos 20 años, es decir, en el año 89, yo estaba escuchando Depeche Mode o The Cure en ese año. Dice, hace 20 años las universidades eran más selectivas. Después se relajaron y entré yo. Dice, la universidad, la enseñanza consistía en lecturing, ¿no? Que es más o menos esto que está ocurriendo. Quítale los chistes, ponle más chistes, pero básicamente esto. Me encanta lo de to very bright and highly motivated students. ¿En qué fecha estudiasteis vosotras? En el 89, ¿eh? Y dice, el assessment, la evaluación, estaba referenciada a la norma. Es decir, bueno, pues tenemos al estudiante medio y tira para arriba, tira para abajo. Y a partir de aquí, bueno, pues básicamente la evaluación era la capacidad de recordar y de entender. Y me encanta esta frase, los resultados son pobres por culpa de los estudiantes. Bueno, afortunadamente esto ha cambiado. Esto era hace 20 años, en el año 2009. Sigue la descripción. Dice, en la mayoría de los contextos universitarios, en el año 89, la enseñanza pues se dejaba a los departamentos, los cuales, ¿qué es lo que hacían? Pues le daban a los docentes individuales libertad absoluta para que enseñaran como quisieran. En el año 89. Yo sé que esto está pareciendo un poco raro, pero en el 89 era así. Dice, until fairly recently, hasta hace poco, dice, enseñar consistía en cubrir un cuerpo de conocimiento declarativo. Repito, año 89. Dice, se le daba menos valor a esta idea del functional knowledge. ¿Vale? Todavía aquí lo de competencia no estaba muy asentado en el año 89. Y decía, el dinero y la atención a menudo fluían... Me encanta el uso del verbo, fluían en educación. La UNESCO es que también tiene su cosa, ¿sabes? Fluían a instituciones que eran excelentes en investigación. Y las que eran excelentes en docencia estaban en desventaja. El mundo de los eufemismos, ¿no? Bueno, pues afortunadamente, gracias a que somos la primera potencia del mundo, esta situación ha cambiado. ¿Ha cambiado? Bueno, veréis, nunca hay un único futuro posible. Siempre hay una enorme variedad de futuros por construir y depende de nuestras acciones presentes, pues que así construimos un tipo de futuro u otro.
Y evidentemente, y después de haber escuchado esta mañana a Stephen Downes, o haber escuchado a Daniel, o haber escuchado las comunicaciones en las que está ahora, está claro que estamos construyendo un futuro muy interesante y estamos sabiendo afrontar retos de gran complejidad. Hemos estado en la sala donde yo he tenido la suerte de estar, pues se ha hablado de antropoceno y se han hablado de escuelas, bosques, es decir, un mundo complejo, pero estamos, bueno, pues generando ideas para ese mundo complejo. Y en ese contexto de afrontar la realidad, el concepto de garantía de calidad o de calidad es un valor absolutamente importante en nuestras instituciones educativas. Yo diría que centros educativos de escolarización obligatoria, centros de formación profesional y también universidad. ¿Cuál es el problema? El problema, está una investigación, año 2017, muy interesante, se llama Mapping the Quality Assurance, mapear la garantía de la calidad. Pues el problema es cómo se define esto de la calidad en la enseñanza. ¿Cómo podemos definirlo para después comparar las manzanas, ¿no? Efectivamente, las Pink Lady son las mejores, aunque hay cierta discusión sobre el tema. Antes una compañera me dijo que había otra que estaba por encima de Pink Lady. Yo le he dicho, no creo, porque si no la sociedad lo habría traído. Pero, ¿cómo definimos calidad para saber de qué estamos hablando? Porque es curioso. Hay un alto consenso acerca de la importancia de la calidad de la enseñanza en cualquier plano y podríamos decir, muy bajo consenso acerca de cómo definimos calidad de manera que pueda ser comparada entre distintas situaciones. Y en educación superior, evidentemente, esto es exactamente igual que en otras etapas educativas. La efectividad de la docencia, la efectividad de la enseñanza es especialmente importante y además se nos plantea en este artículo que podría estar vinculada con tres medidas. La medida de los inputs, es decir, lo que aporta el docente, cuál es su background, cuáles son sus competencias, la medición de los procesos de enseñanza y la medición de los outputs, es decir, la medición de los resultados escolares y la medición de los aprendizajes. Tres maneras de enfocar la calidad. Curiosamente, las tres definidas en términos de medición, ¿no? Esta mañana, cuando yo escuchaba al profesor Downes, me parecía muy interesante. Decir, bueno, cuando vayamos a estar trabajando con inteligencia artificial, cuando vayamos a estar trabajando con Learning Analytics, bueno, pues vamos a ver quién mide y también cómo define lo que mide, porque quien tenga en su mano el poder de la medición y la definición de lo que estamos midiendo, pues quien tiene el poder en este mundo cargado de información. Bueno, pues en ese sentido, definir la excelencia docente es un reto absoluto y no puede estar o debe estar vinculado con lo que aquí definen como microprocesos. Es decir, la enseñanza es una actividad situacional, es una actividad contextual y vamos a tener siempre problemas para encontrar una definición de calidad que sea transferible a distintos contextos. Calidad es una palabra del nivel micro fundamentalmente y ahí es donde vamos a encontrar la dificultad para ponerla en funcionamiento. Las dinámicas de enseñanza ocurren dentro de un contexto, como pueden ver en catalán antiguo, que incluye los recursos, los sistemas y las expectativas de las instituciones, además de otros elementos de complejidad adicional. Entonces tenemos una presión vertical de arriba hacia abajo por mejorar la efectividad y la calidad, cuando en realidad calidad es un concepto que es mucho más grassroots, que sube de abajo hacia arriba. Otra cita nueva, una definición significativa de qué significa efectividad docente debería estar relacionada con los contextos específicos donde se evalúe esa docencia. Entonces la calidad depende de la propia interpretación que haga la comunidad de dónde está y hacia dónde quiere llegar. Es decir, es un contexto que se define contextualmente, es un concepto que se define contextualmente y depende de una variedad enormemente amplia de fenómenos.
Permítanme que les ponga un pequeño ejemplo, una investigación muy interesante que analiza las evaluaciones de estudiantes de los docentes, pero no a través de los cuestionarios que utilizamos para que los chicos y chicas den su opinión sobre nosotras y nosotros, sino que en realidad esta investigación lo que hace es intentar ver cómo definen calidad los chicos y chicas cuando no estamos nosotros delante. Cuando escriben en páginas web especializadas para hablar de sus docentes. Cuando se están contando, como en ratemyprofessors.com, pues quién es quién en la universidad. Este es un análisis de sentimiento a través de estos textos. ¿Y cuál es el resultado? Pues que efectivamente los chicos y chicas tienen claro qué significa para ellos un buen docente o un docente que no les parece excelente. Y hay distintas actitudes, sentimientos, emociones vinculados con estilos de enseñanza. ¿Qué significaría desde la perspectiva de estos espacios de valoración del profesorado sin presencia de docente ser un buen docente? Y ellos lo vinculan con estas palabras: passionate, straightforward, accesible, divertido, dulce, justo, interesante, inspirador, divertido, claro, paciente, fácil. ¿Y qué sería una docencia de baja calidad? Una docencia de baja calidad pues estaría vinculado con términos como desorganizado, vago, no en el sentido de perezoso, sino que no llega a definir el concepto, poco claro, pues, rudo, ¿no? Difícil, confuso, aburrido, con pocos matices, injusto o sloppy, que es como sería más o menos este texto. Porque definir sloppy pues, quizá puede ser más problemático. Entonces, los chicos y las chicas, cuando he vuelto hacia atrás porque hay una compañera que está frita por hacerle una foto a esta diapositiva. Como ponente hay que estar mirando al público y me he dado cuenta de que hay una compañera que se ha quedado antes con las ganas. Bueno, cuando los chicos y chicas dan su opinión, pues tienen claro de qué significa ser un docente de calidad o de calidad alta o calidad baja. Pero también tenemos modelos mucho más estructurados para intentar discernir qué significa calidad en la enseñanza o qué no. Un modelo especialmente pilotado, este se define en Nueva Gales del Sur, en Australia, en el año 2003, es decir, tiene ya un recorrido bastante amplio y bastante investigación detrás, pues un modelo bastante asentado y que además creo que es muy fácil de entender, nos plantea que habría 3 procesos para hablar de calidad de la docencia. Un primer proceso que sería calidad intelectual. Un segundo proceso que sería calidad de los entornos de aprendizaje. Y un tercer proceso que sería significatividad. El primero, el de calidad intelectual, estaría vinculado con una pedagogía centrada en aprendizaje de conceptos que son significativos, destrezas, ideas, y con esta idea del deep understanding, ¿no? Ya sabéis que en el contexto anglosajón ha habido un movimiento muy amplio hacia este verbo de understanding, la comprensión. Bueno, tenemos que ir un punto más allá del recuerdo, un punto más allá de la memorización, que es la comprensión. Y después vendría un punto más allá, que sería la aplicación del concepto a la resolución de un problema determinado. El segundo elemento, la calidad del entorno de aprendizaje. Es decir, la situación de aprendizaje... he dicho situación de aprendizaje. A los que sois docentes de primaria y secundaria os pido disculpas por haber dicho esto. A los inspectores también. Pues sí, la situación de aprendizaje, ¿verdad? Es decir, ya sabemos, esto lo decía Philippe Renaud, un docente no transmite nada, no transfiere nada, lo que crea es una situación de aprendizaje y a través de la situación de aprendizaje crea oportunidades en las cuales pues, un estudiante determinado con unas condiciones determinadas va a aprender unas cosas y otro estudiante va a aprender otras cosas. Bueno, pero podemos hablar o podemos pensar pues, que se puede crear una situación de aprendizaje donde haya esta idea de trabajo productivo y claramente enfocado hacia el aprendizaje.
Dijo esta mañana Stephen Downes una frase, pero no estaba en su diapositiva, por tanto no pudisteis hacerle foto. Pero dijo, in the future, education is what we do for students. Or better said, what we help students do for themselves. Qué cosa más bonita, ¿no? ¿Cómo se le pudo escapar ponerlo en la diapositiva? Eso hay que hacerle una diapositiva guapetona. Educación es lo que hacemos por los estudiantes. O espera, lo que ayudamos a que los estudiantes hagan para sí mismos. Me parece una cita realmente buena. Y por último, significatividad, es decir, aquella pedagogía que ayuda a que el lenguaje sea significativo e importante para los estudiantes. Yo durante una época estuve repitiendo una y otra vez la idea de experiencia memorable. Hagamos que entrar en el aula sea una experiencia memorable. Al Francesc y la Núria, que están por aquí del Instituto de GURB, les contaba que el martes pasado, sin saber que hoy los iba a ver, estuve contándoles a mis chicos y chicas de clase, allí en Ceuta, que es mejor, llegar al instituto y ponerte a estudiar matemáticas, bueno, digo matemáticas como un ejemplo, ¿vale? O llegar al instituto y ponerte con tu cuadrilla a revisar si las bicicletas del instituto están bien afinadas, o si estar funcionando bien el huerto escolar durante media hora con tu equipo cooperativo. Pues creo que es mucho mejor llegar, encontrar a tu equipo de trabajo y pensar, ¿qué nos toca esta semana? ¿Nos toca la revisión de las bicicletas? Vamos a por ellas. Y con ese pequeño detalle, y muchos otros más, dicho sea de paso, pues en GURB crean una experiencia memorable, es decir, crean un impacto en la vida de los estudiantes. Bueno, no voy a entrar en detalle porque además no tengo muy claro el tiempo, pero me avisará Mineus. Esta idea se puede desglosar en una serie de dimensiones, pero si os fijáis, no son dimensiones que se puedan cuantificar de manera general, sino que es mucho mejor que la comunidad docente defina. Bueno, pues vamos a ver, vamos a medir engagement, por ejemplo, compromiso. Una de los muchos artículos y trabajos que he revisado para esta ponencia hablaba de cómo podemos correlacionar la relación del estudiante y el docente con calidad y con efectividad y con aprendizaje. Bueno, esta idea de relación, que me parece mucho más fértil que engagement, habla, por un lado, el engagement del estudiante con el aprendizaje y, por otro lado, con lo que el docente es capaz de hacer por sus estudiantes. Bueno, no voy a entrar en el detalle de cada una de las dimensiones, de los tres elementos, o de cada uno de los elementos de las tres dimensiones, pero lo que quería deciros simplemente es que tenemos modelos muy interesantes desde una perspectiva comunitaria para trabajar en calidad y que no tenga que pasar necesariamente por un proceso de medición al peso de elementos preestablecidos. Además, también tenemos, creo que una amplia variedad de posibles competencias que están vinculadas con lo que podríamos llamar calidad en la docencia, en este caso en educación superior. No lo he traducido al inglés porque me parecía una cosa bastante tonta. Esta es una investigación publicada en Estudios Pedagógicos. Dicho sea de paso, si cualquiera quiere cualquiera de los artículos que cito, solo me los tiene que pedir y se los paso, que los tengo todos aquí por si era útil. En primer lugar, tenemos un bloque de lo que podríamos llamar competencias genéricas, que se abriría en tres dimensiones: características actitudinales, características comunicativas y características personales. No sé si os sorprende esa idea de características comunicativas. Esto es lo que los americanos llaman el delivery. Y ahora hay una corriente incluso muy interesante que se llama The New Expert Lecture, que me gusta mucho, ¿no? Es la idea de, podemos darle una vuelta a esta lección magistral para que también sea, de algún modo, una experiencia memorable. Bueno, pues un docente también necesita una serie de características comunicativas que marcan diferencias. En el caso de esta investigación, las características actitudinales son más valoradas. Esto es una revisión de la literatura, pues las características actitudinales son más valoradas y parece que son más importantes en la clasificación de competencias genéricas. Es decir, este bloque
de competencia actitudinal tiene un peso específico importante en las competencias genéricas de la calidad docente. Y ahora, vale. Es que ha corrido mucho. Segundo bloque, competencias pedagógicas, es decir, la posición que ocupamos dentro de la situación de aprendizaje que se crea en el aula, con dos bloques, estrategias de enseñanza-aprendizaje y planificación, gestión. Y aquí encontramos una buena variedad de aquellas tareas que realizamos, porque lo que me interesa de este trabajo es que parte de competencias, pero acaba llegando a tareas, a roles. Pues, por ejemplo, fomenta la discusión entre estudiantes. Pues, por ejemplo, promueve la autonomía del estudiante. Esta mañana, en la ponencia de Daniel Casañ y también en la ponencia de Stephen Downes, estábamos hablando sobre agencia. Yo creo que una de las grandes palabras de este momento de la historia de la educación. Trabajar la agencia, trabajar la autonomía del estudiante. También trabajar esta idea de ownership, es decir, que el estudiante perciba que le pertenece lo que está ocurriendo en el aula, que no pertenece a un propietario externo a sí mismo. Bueno, aquí tenemos algunas de estas ideas de la competencia pedagógica. Y aquí, bueno, pues los docentes que trabajan con metodologías que están focalizadas en facilitar el aprendizaje desde una perspectiva constructivista, modelos centrados en el estudiante, altas expectativas, pues tienen normalmente un retorno en forma de academic performance, una actuación académica pues más exitosa. Y por último, competencias disciplinares, es decir, el docente tiene que conocer la disciplina que está impartiendo, evidentemente. Y los tres bloques tienen que funcionar de manera integral. Lo que ocurre es que cuando los ponemos los tres en funcionamiento, las competencias pedagógicas son las que más peso ganan, seguida por la competencia genérica y seguida por la competencia disciplinar. Es decir, la competencia disciplinar es importante, pero parece que tiene más peso la competencia pedagógica. No es que os quiera marear, ¿eh? Es que hay gente ya haciéndome señas de vuelve para atrás y vuelve para adelante. Creo que esto no me había pasado nunca y añade un momento de interactividad que me parece muy divertido, ¿vale? Y es que la audiencia le vaya diciendo al ponente si puede avanzar o no. Es la primera vez que me pasa, la Sociedad Catalana de Pedagogía es puntera en eso también. Efectivamente se observa, y esto es un movimiento muy interesante, un paso, un cambio, una traslación, un movimiento de buena parte del colectivo docente desde una manera de entender la pedagogía a otra manera vinculada, bueno, pues con otras prácticas, pero no con prácticas concretas, sino a otras prácticas. Me interesa mucho esta idea de el menú de plataformas pedagógicas, no en el sentido digital de la palabra, sino de posicionamiento, ¿no? Es decir, ¿dónde te encuentras pedagógicamente? Bueno, pues hoy, con esta clase, con este grupo, con estos dos chicos que necesitan algún tipo de apoyo, y en este momento, esta es mi plataforma. Cuando cambio de clase, adopto otra posición, ¿no? En este artículo hablaba de stance, ¿no? que es como la posición del boxeador, ¿no? Pues esa es un poco la idea, de una sola manera a muchas maneras. A veces incluso llegando a una cierta locura, porque intentad leer esta cita en catalán antiguo, pero rápidamente. Dice, to promote an educational experience that is more immersive experience, real world and hands-on, instructors are embracing pedagogies that are, y ahí viene la lista, ¿no? Experiential, challenge-based, project-based, inquiry-driven, activity-focused, team-based, case-based, gamified, adaptive and personalized. Esto lo haréis todo en clase, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, creo que ya hoy percibimos la posibilidad de acceder a un menú mucho más amplio que en el año 89, donde veníamos de una herencia, y no tanto en Cataluña, pero sí en el resto del territorio nacional, veníamos de una herencia pedagógicamente muy conservadora. Y hoy, especialmente en educación superior, pues tenemos acceso a métodos inductivos con toda su variedad. Aprendizaje basado en la indagación,
¿vale? No voy a entrar en cada una de las citas que pongo. Aprendizaje basado en problemas, ¿no? Cuando hablamos del aprendizaje basado en problemas, no sé si muchas veces somos conscientes de que esto es una invención, en el sentido más estricto de la palabra, de las facultades de medicina canadiense. Cuando nosotros hablamos de estudiar medicina, visualizamos a chicos y chicas memorizando procesos infinitos o partes infinitas del cuerpo, músculos que, como todo el mundo sabe, no existen, porque no puede haber tanto músculo como se estudian los médicos. Y olvidamos que en otro contexto universitario, la resolución de problemas es parte de la propia práctica formativa. Aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en el trabajo, work-based learning. Y todos ellos, y en el caso del aprendizaje basado en trabajo, todos ellos, de alguna manera, pues están recogidos dentro del enorme paraguas del aprendizaje basado en proyectos, que grosso modo cubre esta secuencia desde el engagement, la participación del aprendiz, el planteamiento de un reto, de un problema, de un dilema, la planificación acerca de cómo abordarlo y la producción de algún tipo de artefacto que va a resolver el problema, para después llegar al cierre y a la difusión. Es decir, todas estas metodologías pues, están dentro de este paraguas. Bien, ¿cómo hacemos esto realidad? Y esta sería la pregunta para acabar en los pocos minutos que nos quedan. Pues permitidme que ponga un ejemplo. En lugar de pensar cómo hacemos todo esto realidad, pues pensemos, ¿cómo hacemos que los docentes sean digitales? Claro, hablar de esto teniendo a Mercedes ver aquí delante me da como un poquito de cosita. Imagínate que se me escapa decir competencia digital. Entonces, después me hace preguntas difíciles y eso sería... Bueno, pues está claro que la nueva universidad va a ser híbrida. Es decir, ya no hay paso atrás. Lo cual es muy gracioso porque durante la pandemia todos nuestros rectores se han dedicado a recordarnos que la universidad es presencial. Y yo pensé, bueno, pues qué bien por los caseros que alquilan casas, ¿no? Porque claro, al ser presencial habrá que llevar a los chicos a las casas alquiladas. Pero es que la universidad ya no es presencial, ya no lo era ni lo va a ser nunca. Solo presencial. La universidad es híbrida y va a ser más híbrida. Como nuestros centros educativos van a ser progresivamente más híbridos. Pero además, todo tipo de informes nos están diciendo que o caminamos esa senda con sentido común o nos vamos a meter en problemas. Abro paréntesis. Entre otros, porque van a llegar las grandes corporaciones privadas y van a crear cosas parecidas a la universidad sin ser universidad. Supongo que ya conocéis Barcelona 42. Ahora es el momento de ascendente o horizontal. Barcelona 42. Bueno, pues ahora, después cuando acabemos el día, a las 11, después de cenar y todo, buscad Barcelona 42 en YouTube. No ahora, ¿eh? Ahora no. Estoy viendo un par de inspectores que ya están buscando. Qué disruptivos son los inspectores catalanes, de verdad. Un inspector de Castilla-La Mancha estaría quieto y el inspector catalán ya está ahí buscando. De verdad. Barcelona 42, una universidad que no es universidad, organizada por instituciones privadas, con éxito absoluto de demanda, generando profesionales bien formados y que son atraídos al instante por el mundo del empleo. Bueno, ¿cuál es el problema? Pues que la educación superior va lenta. Es el concepto de heterocronía que comenta Daniel Innerarity. Hay sistemas sociales que van muy rápido, sistemas sociales que avanzan muy lento. La tecnología, con la capacidad tractora de la inversión económica, pues avanza a una grandísima velocidad. Creo que la ponencia esta mañana de Stephen Downes era muy claro de esa velocidad. Stephen ya no habla nuestro idioma, pero no porque hable inglés, sino porque no lo entendemos. Es decir, cuando habla de inteligencia artificial, está hablando de conceptos que se escapan a lo que nosotros pensamos. Porque va a otra velocidad.
Y el mundo de la educación tiene otro ritmo, heterocronía. Bueno, pero además heterocronía y nos perdemos por las ramas, porque en el ámbito concreto de la educación digital hemos hecho un enorme esfuerzo para intentar lo más importante, que era hacer lo mismo pero con ordenadores. Porque lo importante, ¿no?, es un poco esta cosa de, chicos, vamos a concentrarnos, intentemos no cambiar. Aunque nos traigan dispositivos y aunque nos traigan tabletas, hagamos lo que hagamos para no hacer algo diferente. Cuando las posibilidades tecnológicas realmente han explotado. Es decir, lo que podemos hacer ya no podemos imaginarlo. Creo que ha quedado esta mañana suficientemente demostrado el potencial del vídeo, pero fijaros, sistemas de gestión del aprendizaje, tecnologías de social media y colaborativa, tecnologías de curación, de búsqueda de evidencias, de showcasing, de ver ejemplos, tecnologías comunicativas, aplicaciones móviles, tecnologías para la evaluación, tecnologías para la presentación y creación de herramientas, objetos de aprendizaje. ¿Y cuánto falta ahí? Incluso Stephen esta mañana ha dicho, tengo otra presentación con las tecnologías futuras. Y yo me he quedado diciendo, que la ponga, ¿no? Una curiosidad. Pero sin embargo, todo esto lo sabemos, pero sabemos que hay 3 factores que determinan que uno decida, bueno, pues voy a meterme en esto de la competencia digital. Hay factores sociales, actitudes de los iguales. Tu compañero, tu compañera, ya está con el ordenador. Todo lo quieres arreglar con un vídeo, ¿no? Que le decían a Daniel en la facultad. Todo lo quieres arreglar con un vídeo. O factores organizativos o factores individuales. Si no se produce la ecuación correcta, no se produce el proceso de transformación digital. Y en todo ello, y este artículo, en esta pequeña revisión de la literatura de facultades de contabilidad, fijaros qué conclusión. Nuestro estudio encuentra que el factor más importante, reconocido por todos los participantes, es el tiempo. ¿Cómo vais de tiempo en vuestro trabajo docente? Ahora podéis, en vez de hacer este movimiento o podéis hacer este. O sea, tiempo. Pensad en, por ejemplo, en los compañeros y compañeras de secundaria. No penséis en educación superior, ni tampoco en primaria, ni secundaria, ¿no? Bueno, una cita sobre educación superior, ¿no? Esto dedicado a todos los que seáis profes en universidad. Dice, todo el mundo tiene un paper que se le ha atascado en algún lado y que lleva ahí como años, ¿no? Puede ser un paper, un libro. Dice, pues no deberíamos tener tiempo. Good scholarship requires time. Tiempo para pensar, para escribir, para leer, para investigar, para analizar, para editar. Tiempo para colaborar. Dice, la instrucción de alta calidad también requiere tiempo para comprometernos, para innovar, para experimentar. Tiempo para pensar en el aula. Tiempo para pensar en nuestros 1.200 proyectos consecutivos. Tiempo para la vida. Tiempo para convivir con tus amigos y tus amigas, con tu familia, con tu pareja, con la que has encontrado en Tinder, para ti. ¿Cómo podemos gestionar el tiempo de aula, el tiempo de proyectos y el tiempo de vida? Bueno, pues podremos gestionarlo en la medida que creemos los procesos, los apoyos y los procedimientos adecuados. Porque uno no nace siendo inhibidor. A mí que me cuenten. No. Uno es inhibidor o es innovador dependiendo de una serie de variables contextuales. Lo primero y el eje fundamental, y con esto casi acabo, solo me quedan unas 60 diapositivas. No, de verdad. Lo primero, Michael Fullan ya nos decía, año 2003, siempre que le pidas a alguien que cambie, le estás pidiendo que pierda algo, aunque sea seguridad. Y eso solo va a ocurrir cuando hay strong social pull factors. Algo así como solo no puedes, con amigos sí. Entonces, en el caso concreto de universidad, ¿dónde podemos encontrar estos strong social pull factors? Bueno, ¿están en nuestros departamentos? Pues no lo sé. No sé si nuestros departamentos son hoy por hoy espacios de afinidad.
¿Están en nuestros grupos de investigación? ¿Puede un grupo de investigación mutar para ser un espacio de innovación docente? Pues quizá. Lo que sí tengo claro es que la capacidad de las personas para innovar y para cooperar suele ser mayor que la que le da, la que le otorga la propia institución. Este es un librito que tenéis que leer porque es fantástico. Juntos, de Richard Sennett, del sociólogo. Un libro maravilloso. ¿Cómo podemos crear esas comunidades de aprendizaje? Yo creo que en educación superior, pero podríamos hablar en cualquier plano. Estructura organizativa, en la cual se basa en la convicción, no en la imposición. Equipos que afrontan un reto. Equipos de trabajo con objetivos claros y compartidos. Equipos que nutren la actuación a través de deliberación reflexiva. Equipos que trabajan la coexistencia emocional. Tecnología para crear artefactos digitales y el reconocimiento del progreso y del valor del trabajo en equipo. ¿Hay más ideas? Pues claro que sí, si somos España, si somos un país que investiga muchísimo sobre docencia en educación superior. Bueno, esta en concreto no está hecha en territorio nacional, pero pues también vendría bien que llegara financiación pensando en docencia y no solo en universidades centradas en la investigación, creación de centros de recursos y docencia y distintas ideas que pueden ayudarnos a tener una docencia más centrada. De lo que no me cabe duda, y es la frase con la que me gustaría acabar, pues de lo que no me cabe duda es de que en todas las instituciones, dice la cita de educación superior, pero podríamos quitar el higher. Es decir, en todas las instituciones educativas siempre hay grandes docentes dispuestos a sostener un compromiso fuerte con una enseñanza de calidad. Bueno, pues en este sentido, de verdad que muchas gracias a la Sociedad Catalana de Pedagogía por haberme invitado a hacer esta pequeña reflexión. Espero que construyamos entre todas y entre todos el futuro y que seamos capaces de esa investigación tan exhaustiva y amplia que tenemos, pues convertirla en una escuela y una universidad mucho mejor. Familia, muchísimas gracias, muchas gracias. Perdonad. Gracias. Muchas gracias. Brillante, como siempre. Y además lo hemos de felicitar porque ha acabado a la hora. Es decir, en momento adecuado, cuando toca, en su momento. Y tenemos tiempo para hacerle preguntas, que ya es la bomba. Y lo sé, sigo con la presentación, ¿eh? No, lo has hecho muy bien. Esto es como buscarte, Genial. fíjate los listos que han sido Stephen y Daniel esta mañana, que no han dejado tiempo para las preguntas. Ni una. Yo se nota la sabiduría. Dos cosas. Mientras nuestras compañeras vienen a hacerte un pequeño regalo, pero no te vayas porque vas a contestar alguna cosa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Yo he venido por esto, gracias. Pues casi. Mentre les nostres companyes busquen un micro, per si algú vol contestar alguna cosa, jo li dono les gràcies per tres coses. Una d'elles per ser brillant, ja ho heu vist. L'altra per deixar-nos i fer-nos pensar, que suposo que les preguntes vindran una mica a partir d'això. I després perquè ha esmentat dues coses importantíssimes. Ho hem de fer plegats. I el dir plegats vol dir que ho han de fer les escoles, que han presentat experiències d'aula en aquests panells, que han anat bé, malament, el que sigui, però tothom ha portat la seva idea i la seva experiència, els professors, els formadors, inclús les famílies que han permès que alguns alumnes poguessin participar en aquests panells, la universitat, que no solament ens ha deixat aquest brillant espai, sinó que ha participat amb recerca, ponents i molt de suport, el departament, que també ens ajuda, i moltes gràcies als tècnics, perquè sense ells no hagués estat possible, i sobretot amb aquesta idea que la Societat Catalana de Pedagogia hi afegeix la suma de sinergies. No té més talent o més científics, sinó més ganes de treballar plegats. Feu-vos socis de la Societat Catalana de Pedagogia. Lo había de decir. I ara sí tenim respostes o preguntes pel ponent. Gracias a ti, Neus.
Yo me voy a quedar hasta mañana, lo digo. Sí, tenemos una pregunta. A mí también me parece muy buena idea que se pueda debatir sobre universidad teniendo delante pues, a compañeros y compañeras de todas las etapas educativas y que podamos hacernos preguntas. Hola. Hola. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Por el rato. Y por los aprendizajes que cada vez que te escuchamos hacemos. Bueno. Has hablado en un momento de la competencia digital y cómo ayudarnos, los factores que influyen a que un profesor o profesora haga el paso hacia adelante, ¿no? Ya has hablado de factores sociales, organizacionales y factores individuales. Era simplemente si podías apuntar de estos factores individuales, que seguramente son los más complicados de movilizar, si hay alguna experiencia y alguna literatura que pueda ayudar o que visualice de estos factores individuales cuáles son los más importantes a la hora de acompañar. ¿Literatura? Literatura la que queramos, ¿no? La que queramos. Sí hay mucha literatura, pero fíjate que a mí me gustaría, digamos, poner mi propia cita, que no es mía, es de un trabajo de investigación. Es decir, si hay 3 factores, no todos tienen el mismo peso, ¿vale? Yo creo que los factores organizativos tienen un peso evidente, ¿no? Es decir, hay una dimensión que es infraestructural. Bueno, nosotros hemos estado en los centros educativos intentando ser digital cuando apenas teníamos conexión a la red, ¿no? Entonces, y esto era posible, pero no creíble. Entonces, si un compañero ejercía de resistencia, jugaba a ser inhibidor, pues tenía un argumento evidente. Y es que la dimensión tecnoinfraestructural, si quieres, no estaba preparada. No estaba preparada. Es un poco el juego del 14 de marzo, ¿no? Durante el principio del confinamiento. El 13 nos confinan o el 14 nos confinan y nos dicen hay que levantar la escuela a distancia. Y entonces cuando nos damos cuenta de que un 20% del alumnado de todo el territorio nacional no tenía los dispositivos. Entonces hay una parte infraestructural que yo no digo que imposibilite, pero mina la credibilidad de cualquier apuesta seria por la digitalización. Pero también hay otra parte que es organizativa y que es muy importante. Y hay otra parte que es pedagógica y que es muy importante. Si esas 3 partes funcionan, yo creo que la parte individual, en la que viene pues, cada uno de nosotros y nuestro background. Yo no sé si hemos estado juntos en alguna ponencia, pero yo en todas las ponencias cuento que yo soy el usuario de un Dragón 32. ¿Hay alguien que tuviera un Dragón 32 en los años 80? ¿Ves? Solo yo. A mi padre lo convencieron de que el ZX Spectrum era para jugar y el Dragón 32 era para estudiar. Y entonces en casa pues compró un Dragón 32 con un esfuerzo tremendo. Yo recuerdo hasta el precio. Era una cosa... Bueno, yo tengo un ordenador en casa casi desde que tengo conciencia. Y bueno, ese es mi background. Y es un background muy ligado a tecnologías y a un acercamiento. Por eso me interesa la competencia digital o intento llevarla en la clase. Pues yo te diría que no. Yo te diría que es que realmente cuando empiezo a trabajar ya como docente, pues coincido en un sitio en el que se daba una serie de factores de tipo social, organizativo, también incluso infraestructural, que me permitieron desarrollar lo que yo traía como trazo individual. ¿Puede haber trazos individuales que retrasan? Sí, pero si funciona lo demás, creo que tenemos una palanca muy, muy interesante. En las teorías de cambio, que esto es bueno, teoría de cambio es una frase que si estuviéramos en un congreso sobre business management y este tipo de cosas, pues estaríamos hablando de teoría de cambio en lugar de innovación. En teoría de cambio hay 2 elementos en los cuales siempre hay que pensar, que es las palancas para el cambio y las asunciones. Es decir, ¿cuáles son tus asunciones, tus puntos de partida? Bueno, pues tus puntos de partida podemos meterles la palanca y ya sabes, mover el mundo. El problema es cuando no existen las palancas. Entonces, cuando es difícil cambiar las asunciones. ¿Vale? De todas formas, después, si queréis, lo hablamos de casos concretos. Gracias. Una altra pregunta, la segona.
hay que tenir ocasió. Yo tengo una preparada, pero... Pero eso es un recurso fácil, que te invente una pregunta. ¿Sí? Va, aneu-hi pensant, que tenim ocasió. Yo tengo una sencilla, mientras la gente está en ello y sobre todo vence la vergüenza, que es precisamente lo que más nos cena, y va un poco por aquí, es decir, después del 2009, que nos pusimos todos a escribir, unos hicieron teoría, otros describieron situaciones, experiencias, otros crearon horizontes, expectativas lejanas, cercanas. Poca gente empezó a escribir sobre cómo lo haremos mal. Es decir, qué es lo que realmente no hemos de hacer. Porque intuiciones de hacerlo bien es aquello de que todo el mundo, sí, yo ya sé lo que hay que hacer. No, quieto, que ya sé. Pero si uno mira la realidad, tal vez desde el 2009 aquello que queríamos hacer no tocaba. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que haremos mal si no cambiamos? Y sobre todo, ¿qué es lo que no hay que hacer? Bueno, lo que estamos haciendo mal es la distancia tan brutal que hay entre la investigación y cualquier parecido con la realidad. Eso yo creo que es una evidencia en ciertos ámbitos, ¿no? Es decir, somos capaces de escribir mucho sobre docencia en educación superior, pero es mucho más difícil generar ningún tipo de proceso sostenible de innovación docente en educación superior. Es decir, no somos capaces de pasar del nivel de pilotaje al nivel de generalización. Todas las universidades, y especialmente en Cataluña, tienen líneas de innovación muy variadas. Lo difícil es generalizar pues, la simple pregunta de cómo vamos a plantear el trabajo docente, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho, que no hacemos bien, es vincular investigación contra formación organizativa, contra formación organizacional, en todos los ámbitos, porque también se publica mucho en relación con la escuela o sobre cualquier otro ámbito. El segundo elemento, bueno, no sé si yo diría que hemos hecho bien o mal, pues crear unas estructuras muy burocráticas y muy rígidas, con unas posibilidades de cambio absolutamente endiabladas, ¿no? Es decir, pues quienes seáis docentes en universidad sabéis que realmente la posibilidad de cambiar un plan de estudio tiende a cero, ¿no? Entonces, claro, creando estas estructuras tan rígidas, con esta dificultad de modificación, yo imparto una asignatura y la guía didáctica fue diseñada en un tiempo que ya está obsoleto en términos tecnológicos. Entonces, bueno, pues realmente hacer ese tipo de modificaciones es muy complejo. Entonces, bueno, no sé si es que lo hemos hecho mal, pero nuestra estructura es muy refractaria a cualquier tipo de cambio y a cualquier tipo de innovación. ¿Qué hemos hecho bien? Por ejemplo, yo además lo cuento una y otra vez. La semana pasada tuvimos un congreso sobre redes sociales y formación del profesorado. Mi ponencia básicamente fue un análisis de la xarxa de competencias básicas, pero no desde la perspectiva de qué hace la xarxa, que ya me parece bien, sino cómo utiliza las redes sociales, la xarxa, para hacer algo que es realmente muy complejo, y es que ocurran cosas en el plano local centro educativo, en el plano local red de centros, en el plano ya nacional, ¿no?, Cataluña, y después en el plano digital, y cómo vincula esos cuatro elementos. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es que, de alguna manera, la xarxa inunde todo lo demás y se convierta en un proceso normalizado y no en un proceso de pilotaje constante. Estoy segura que la gente de la xarxa estará encantado de Pues oírte. no lo sé, a lo mejor no, porque dice, mira, hablando de nosotros sin yo saberlo. No, estoy segura que sí. Y vamos a recoger la última pregunta. Animaros, no queda más. El ponente entiende que estéis cansados, ¿eh? Lo digo Seguro, porque pero no pasa lo nada. tenemos aquí y es un placer y un lujazo. Hay una por allí y con esta acabamos.
estás superándote, ¿eh? Es genial. Hola, ¿qué tal? Hola. No, simplemente era, más que una pregunta, claro, aquí hemos visto que España es el #1 en estudio en evaluación de Sí. investigación sobre estudios superiores. Y yo pensaba, claro, cuando hay tanto estudio sobre eso, pues es muy fácil, ¿no? Si tienes muchos datos, mucho estudio, poder hacer cambios porque sabes, has estudiado muy bien la realidad. En nuestro caso, somos profes de FP y hay muy poco. Muy poco. Y entonces, claro, yo decía, con tan poco, ¿cómo hacemos el cambio? ¿No? Es decir, porque por lo que sea, ¿no? Es decir, si miramos incluso las ponencias que ha habido, la palabra FP no sale, ¿no? Es decir, si la FP, por ejemplo, resulta poco atractiva a la hora de estudiarla, de no sé qué, al docente de FP se le hace difícil, ¿no? Porque tiene que ir un poco con la intuición, con las buenas prácticas que hace, con lo que no sé qué, pero se le hace complicado, ¿no? Hace un año aproximadamente, no me quiero equivocar con las fechas, yo creo que hace un año ya se celebró un congreso, quizás hace un año y medio o así, para mi gusto de los congresos más interesantes de este periodo extraño de pandemia. Fue un congreso sobre educación a personas adultas. Y este pequeño truco retórico que yo he hecho, pues suelo hacerlo, porque en realidad es lo que hago cuando me invitan a dar una ponencia. Si me invitas a hablar sobre calidad en enseñanza, en educación superior, sobre training o teaching, bueno, creo que nuestra manera de trabajar es, pues te metes, descargas, lees, piensas, configuras un discurso. Y en aquel momento pensé, oye, ¿cuántas tesis se habrán leído sobre educación en un tiempo determinado? Fueron, me parece que 10 años, ¿vale? 10 años. Y entonces dije, interesante. ¿Cuántas sobre educación de personas adultas? Bueno, pues no llegaba ni a un cuarto de esas. ¿Cuántas a formación profesional? Tú no querrás hacer la tesis, ¿no? Y nos ponemos a trabajar. La formación profesional es invisible, no te lo voy a descubrir porque vosotros trabajáis en ella y entonces ya lo sabéis. Lo curioso es que se está produciendo un fenómeno muy interesante. La formación profesional, que, bueno, a raíz de todo este movimiento que hay en torno a la ley IFP, en cuanto a la formación profesional dual, bueno, pues se está hablando mucho sobre ella, pero en lugar de generar un atractivo académico, lo que ha generado es un atractivo que podríamos llamar mercantil. Es decir, han explotado las ofertas de formación profesional en red y presencial y con todo tipo de instituciones. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema de esto es que efectivamente vamos a pasar de un contexto educativo profundamente reglado, con una serie de competencias muy claras vinculadas pues, con familias profesionales, etcétera, etcétera, a un contexto burdamente desregulado en el cual vamos a encontrar problemas de calidad en la enseñanza, porque la eclosión ha sido tan grande que podemos tener problemas. Entonces, creo que tu reivindicación es justa, pero no tengo la solución. Necesitamos investigar más sobre formación profesional. Bueno, me parece que hayas tomado la palabra en el congreso, en el primer congreso de la Sociedad Catalana de Pedagogía, es también una manera de llamar la atención. Es decir, el año que viene, en el segundo congreso, necesitamos un panel dedicado a la formación profesional o necesitamos un panel de comunicaciones centrado en formación profesional, porque por tamaño, por importancia, incluso te diría por importancia económica para el país, para Cataluña, por todas esas razones necesitamos ese espacio. Pero desafortunadamente hoy no lo tenemos. En la educación superior, en las facultades de educación, la formación profesional no existe casi. Esto ya lo sabíais, ¿no? Y esto ni tengo solución, ni tengo manera de... Solo puedo denunciarlo, entre otras cosas porque mi hija estudia formación profesional y es la más feliz del mundo, dicho sea de paso. Gracias. Gracias. Sí, sí. Gracias a todos.
Muchas gracias, doctor Trujillo. Muchas gracias. Moltes gràcies a tothom i estarem encantats no només de que es presenti algú de formació professional, d'obrir els braços, si alguna associació